Las tijeras y la sangre. La mansión respiraba olor a cera de abejas y a café recién hecho aquella tarde de 1847. Doña Eulalia, una señora de manos delgadas y ojos aún más delgados, paseaba por el porche con las tijeras de plata que había heredado de su madre, jugando con las hojas entre los dedos. En el cuarto de esclavos, la esclava Benedita se había peinado sus largos rizos negros con aceite de coco, como hacía todas las mañanas, aunque nadie se lo ordenara. Su cabello era su única vanidad permitida y, tal vez, su única arma. «Benedita», llamó la señora con una dulzura que no engañó a nadie. «Ven aquí, niña. Necesito que me ayudes con un trabajo». La esclava obedeció, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo del pasillo. Sabía que no era una petición, sino una orden disfrazada de amabilidad. Cuando llegó al taller de costura, doña Eulalia ya había extendido un paño blanco sobre la silla de mimbre. «Siéntate», dijo señalando el banco bajo donde los esclavos se arrodillaban para ser castigados. «Tu cabello es muy largo. Atraerán piojos». Benedita estaba sentada, con la espalda erguida como una vela. La señora empezó a cortar, hilo a hilo con una precisión que parecía más un ritual que un servicio. Los caracoles negros cayeron al suelo como serpientes muertas. Hasta que de repente la hoja raspó el cuero cabelludo del esclavo y algo brilló entre las cortas hebras. Doña Eulalia se quedó helada. Allí, justo en las raíces, donde el sol daba directamente, un mechón rojo ardía como brasas. No era el marrón oscuro de los mulatos, no era el rubio descolorido de los pobres portugueses. Era el mismo rojo cobrizo que la señora veía en el espejo todas las mañanas, el mismo que su abuela escocesa, Lady Margaret, lucía en los retratos polvorientos del comedor. Las tijeras temblaron en sus manos. «¿Quién es tu padre, Benedita?», preguntó su voz tan fina como la espada. El esclavo no respondió. No era necesario. Los ojos claros, otra herencia que no coincidía con el resto del cuerpo oscuro, ya lo habían delatado todo años antes. Pero era la primera vez que la prueba estaba ahí, expuesta, indiscutible, un mechón de pelo que no mentía, que no podía ocultarse bajo mantas ni excusas. Doña Eulalia cerró las tijeras con un clic. Esa noche, mientras los grillos cantaban y los esclavos susurraban historias de revueltas en los cuarteles de esclavos, la señora quemó la tela blanca con los mechones de su cabello. Las llamas lamieron la tela, devorando los mechones rojos como si fueran un pecado. Pero el fuego no apaga la sangre. Y todos los que estaban en esos cuartos oscuros sabían que la sangre siempre regresa. La mañana siguiente llegó con un silencio espeso, como si la propia granja contuviera la respiración. Benedita se despertó con el olor a ceniza todavía pegado a sus fosas nasales, restos de la hoguera nocturna que doña Eulalia se había empeñado en encender sola, lejos de las miradas de los demás. Las manos de la esclava, callosas y ágiles, temblaban mientras peinaba a su pequeña dama, la pequeña María Clara, que charlaba sobre el nuevo vestido que recibiría por su cumpleaños. «¿Estás enferma, Bena?», preguntó la muchacha, tirando de un mechón del cabello del esclavo, ahora más corto e irregular donde lo habían cortado las tijeras. Benedita tragó. No era la primera vez que la niña notaba algo extraño en ella. María Clara tenía la costumbre de observar demasiado, de hacer preguntas que otros niños blancos de la región nunca se atreverían. Quizás por eso doña Eulalia la mantuvo tan cerca, para observarla, para enseñarle desde pequeña lo que era peligroso y lo que se debía ignorar. «Solo un poco cansada, señorita», mintió Benedita, acariciando la cabeza de la niña con más fuerza de la necesaria. En la cocina, tía Anastasia, la vieja cocinera de ojos lechosos, no necesitaba palabras para entender. Se limitó a mirar el mechón desigual del cabello de Benedita y meneó la cabeza mientras amasaba la harina para el pan de la mañana. «Cuidado, muchacha», murmuró, tan bajo que solo el chisporroteo de la leña en la estufa podía atestiguarlo. «Cuando la señora tiene miedo, ordena matar su miedo». Benedita lo sabía. Todos lo sabían. Por la tarde, mientras llevaba el cesto con la ropa al tendedero, vio a doña Eulalia en la terraza, hablando con el administrador de la finca, señor Gómez. El hombre, delgado y con un fino bigote, agitaba un papel en la mano, mientras la dama asentía con los labios apretados en una línea dura. Benedita no necesitaba oírlo para saber de qué se trataba. El administrador era el hombre detrás de las transacciones, las ventas, las desapariciones que nadie cuestionaba. Apretó la canasta contra su pecho sintiendo su olor.
Un chorro de tierra mojada se eleva desde el suelo. El viento trajo un fragmento de la conversación. Documentos en regla. Nadie sospechará. Doña Eulalia no respondió. Simplemente volvió la cara, como si el aire de la tarde le hubiera traído algo podrido. Esa noche Benedita no regresó al cuartel de los esclavos. En cambio se escondió en el cobertizo de herramientas, entre sacos de maíz y azadas oxidadas. Sabía que no podía permanecer allí por mucho tiempo, los perros rastreadores del supervisor estaban entrenados para encontrar a quienes se escondían, pero necesitaba un momento para pensar. O rezar. Fue entonces cuando escuchó pasos ligeros afuera. La puerta crujió y una pequeña sombra se deslizó dentro. —¿Bena? —llamó María Clara con voz temblorosa. —Desapareciste. La niña tenía en sus manos un paquete mal atado con un trozo de cordel. —Te traje esto —dijo tendiéndole el paquete. —Es de mi madre. Ella no se dará cuenta. Benedita desató el nudo con dedos vacilantes. En el interior había un collar de cuentas azules, desgastado por el tiempo, y una letra amarillenta, escrita en letras minúsculas. No necesitaba leerlo para saber qué era, las pruebas que doña Eulalia había intentado quemar. Lo guardaba en una caja, explicó María Clara, como si estuviera confesando un delito. Te vi mirando el fuego ayer. Y sé que eres mi hermana. El mundo se detuvo. Benedita sostuvo el collar contra su pecho, sintiendo el peso de las frías cuentas como una frase. No fue solo la sangre la que volvió a la superficie. Era la verdad, terca y cruel, la que ahora la miraba a través de los ojos claros de una niña que nunca debería haber nacido esclava. Afuera, los perros empezaron a aullar. Alguien gritó una orden. María Clara apretó con fuerza la mano de Benedita. Tenemos que irnos, susurró. Antes de que nos separen. La casa gimió bajo el viento que bajaba de las montañas, trayendo olor a tierra quemada y miedo. Benedita no necesitó mirar por la rendija de la puerta para saber que los hombres del capitán ya rodeaban el patio, sus antorchas arañaban la noche como garras. El aullido de los perros era una advertencia, pero también un lamento, conocían el hedor de la huida, el sudor de la desesperación. María Clara no lloró. Sus dedos, delgados como tallos de hierba, temblaron un poco mientras cerraba la caja de hojalata con la carta dentro. Benedita la vio hacer esto y algo dentro de ella se rompió, la niña no tenía miedo de ser atrapada. Temía quedarme atrás. No lo entiendes, murmuró Benedita, más para sí misma que para su hermana. Si nos atrapan juntos, nos quemarán vivos. O peor. María Clara levantó la barbilla y por primera vez Benedita vio en ella el mismo orgullo quemado que llevaba dentro. Entonces no nos atraparán. No hubo tiempo para discutir. Benedita deslizó la caja debajo de su falda, entre los pliegues de la gruesa tela, y presionó el collar contra su piel, las cuentas de vidrio azul, heredadas de una madre a la que nunca había conocido, ahora ardían como hielo. Sabía lo que decía la carta, incluso sin leerla, la hija de Siná, criada en el barrio de esclavos. Una mancha que ni el fuego ni el tiempo pudieron borrar. La ventanilla trasera crujió cuando Benedita la empujó. El patio estaba vacío, pero la hierba más allá de la valla se movía con sombras que no eran causadas por el viento. Ella saltó primero o aterrizó en la tierra húmeda y le tendió los brazos a María Clara. La niña dudó apenas un segundo antes de saltar, y cuando sus pies tocaron el suelo, Benedita la empujó detrás del contenedor, donde el olor a maíz mohoso cubría los suyos. Por aquí, susurró Benedita, señalando el estrecho sendero que serpenteaba hasta el río. Fue la ruta que los esclavos utilizaron para escapar durante décadas, un secreto que se transmitía en susurros entre las mujeres de los barrios de esclavos. Si llegamos al agua antes que ellos, desapareceremos. María Clara no lo cuestionó. Corrieron agazapados con los pies descalzos en silencio sobre la tierra blanda, hasta que los gritos de los hombres resonaron más cerca. Un disparo atravesó la noche y Benedita sintió que su corazón se aceleraba como un animal enjaulado. No miró hacia atrás. No pude. El río apareció ante ellos, negro y lento, tragándose la luz de las estrellas. Benedita no dudó. Tomó a María Clara de la mano y entró al agua, sintiendo el barro frío subir por sus piernas. La corriente los atrajo, pero ella luchó contra ella, arrastrando a su hermana al otro lado,
donde el denso bosque prometía esconderse. Cuando por fin emergieron al otro lado, jadeantes y empapados, María Clara miró a Benedita con unos ojos que brillaban más que la luna en el agua. «Lo logramos», dijo como si fuera algo sencillo. Benedita no respondió. Miró hacia la orilla opuesta, donde las antorchas bailaban como almas perdidas entre los hombres que todavía gritaban órdenes. Sabía que no era el final. Era solo el comienzo de algo que no tenía nombre, una vida que no era suya, una sangre que no eligió y una hermana que de repente era todo lo que le quedaba. La carta ardía contra su muslo, pero no quiso quitársela. Aún no. Porque algunas verdades, cuando se revelan, no liberan. Simplemente cambian la forma de la prisión. El ruido de los perros se perdió a lo lejos, tragado por el viento que sacudía las copas de los árboles. María Clara apretó el brazo de Benedita, sus finos dedos parecían las garras de un pájaro asustado. «Vamos», susurró, empujándola hacia adelante. Siguieron el lecho de un arroyo seco donde la tierra, agrietada por el sol, guardaba el recuerdo de unas aguas desaparecidas hacía mucho tiempo. Benedita sintió el peso de la carta como si fuera un cuchillo clavado en su carne. Sabía lo que estaba escrito allí, aunque nunca había abierto el desgastado sobre de cuero. Las palabras de su padre, o del hombre que una vez había sido su padre, no necesitaban ser leídas para quemarlas. «Hija de sangre traidora», resonaba en su mente como si las letras se hubieran despegado del papel y se hubieran anidado detrás de sus ojos. María Clara, en cambio, parecía liviana, casi ajena a lo que dejaban atrás. Su respiración era rápida, pero no por miedo, sino por algo que Benedita no podía nombrar. Emoción, tal vez. O la ciega certeza de que al otro lado del bosque, las cosas serían diferentes. «¿Crees que nos seguirán hasta el pantano?», preguntó María Clara, deteniéndose bruscamente para arrancar una rama que bloqueaba el paso. Benedita no respondió. Miró hacia atrás, donde las sombras se movían como seres vivos. Sabía que los hombres del coronel no se rendirían tan fácilmente. No después de lo que habían visto. No después de lo que ella era. «Lo harán», dijo finalmente con voz ronca. «Porque no se trata solo de nosotros. Se trata de lo que sabemos». María Clara frunció el ceño, pero no insistió. Conocía ese tono, el mismo que usaba Benedita cuando hablaba de las plantas que solo florecían de noche o de los pájaros que cantaban antes de la tormenta. Un tono que no pedía permiso para ser cierto. Siguió un silencio, solo roto por el susurro de las hojas y el sonido ahogado de sus propios pasos. Hasta que de repente María Clara volvió a detenerse. «Escucha», murmuró. Benedita escuchó. No fueron los perros ni los hombres. Era agua. Agua real, corriendo entre rocas, fresca e impetuosa. La corriente seca se había convertido en un código, una mentira del terreno para engañar a los perseguidores. Pero allí, escondido detrás de una maraña de enredaderas, estaba lo que buscaban, el río que, según los relatos de la vieja Teresa, conducía a la ciudad de los olvidados. «Cruzaremos por aquí», decidió María Clara, ya agachándose para probar la corriente con los dedos. Benedita vaciló. Sabía que una vez en el otro lado, no habría vuelta atrás. Ni por la granja ni por la vida que conocían. Ni siquiera por los nombres que llevaban. «¿Qué pasa si la letra está mal?», preguntó sin querer. María Clara la miró, sus ojos oscuros reflejaban el brillo plateado de la luna en el agua. «Entonces inventamos otra manera», respondió como si fuera la cosa más sencilla del mundo. «Pero no será así». Y sin decir más entró en el río con la falda empapada pegada a sus piernas como una segunda piel. Benedita respiró hondo y sintió el papel arder contra su muslo. Luego la siguió. La corriente era más fuerte de lo que parecía. El agua helada les mordió los tobillos y luego las pantorrillas, como si quisiera arrastrarlos de regreso al lugar de donde habían venido. Pero siguieron adelante aferrándose unos a otros, hasta que el fondo se volvió liso y resbaladizo, y el río se los tragó hasta la cintura. Fue entonces cuando Benedita lo vio. Al otro lado de la orilla, entre los árboles retorcidos, parpadeaba una luz. No había fuego ni faroles. Era algo más antiguo, más persistente, como si el aire mismo ardiera en llamas azules. María Clara también lo vio. Su agarre sobre el brazo de su hermana se hizo más fuerte. «¿Qué es eso?»,
Susurró, pero Benedita no tuvo respuesta. Porque ella lo sabía. O al menos sospecharlo. Este no era un refugio. Fue un llamado. Y ellos, sin quererlo, simplemente lo aceptaron.